Queridos amigos, un gusto saludarles nuevamente por este medio, deseo que se encuentren muy bien y en esta ocasión quiero invitarles a estudiar el tema de la encarnación de Cristo Jesús, un fabuloso tema que es fundamental para que Cristo nos hubiese podido salvar. Sin que Él se hubiese hecho humano, simplemente no se hubiese podido colocar al frente de la humanidad, y si no se coloca al frente de la humanidad, no hubiese habido redención. Entonces yo les invito a estudiar este maravilloso tema, les invito a compartir de esta edición de este podcast La Biblia para ti. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la... Gracias por permanecer conectado, te envío un saludo cordial allá donde te encuentras. Y te invito a que puedas tomar de tus sagradas escrituras o puedas dedicar un momento para ver la serie de versículos que se encuentran preparados. Si eso no es posible, bueno, pues tal vez escuchando nada más. Vamos a valernos de una presentación y después vamos a hacer la oración para pedir a Dios de su bendición. Bendito buen Padre Celestial, queremos rogarte, Padre, de tu bendición al estudiar de este tema, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento y que podamos comprender de tu santa palabra. Por pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya lo hemos dicho, el tema que hemos preparado para ustedes en esta ocasión es la encarnación de Cristo Jesús. Y simplemente encarnación significa en carne. La palabra de Dios nos dice que nosotros estamos emparentados con el primer Adán. Y que del primer Adán nosotros heredamos únicamente culpabilidad, heredamos el pecado. Y así ha pasado de generación en generación. Entonces nosotros necesitábamos de alguien más que se pusiese al frente de la humanidad. Para que Cristo se pusiera al frente de la humanidad, Cristo tenía que haberse hecho uno con nosotros. Cristo tenía que haber estado con nosotros, ser un ser humano. Por eso la palabra de Dios dice así en Hebreos 2:14. Así que lo mismo que los hijos han compartido una misma carne y sangre, es decir, somos seres humanos, Jesús también participó de lo mismo, se hizo carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, es decir, se encarnó, se hizo carne, se hizo un ser humano. Hizo por nosotros lo que nosotros no pudiésemos ver hecho, es decir, nacer libres de pecado. Al encarnarse, Cristo Jesús no fue totalmente como nosotros, sino que Él fue llamado el Ser Santo, el Hijo de Dios, de acuerdo a las palabras que se encuentran registradas en Lucas 1:35. Entonces, esa es la principal diferencia entre un ser humano como nosotros y Cristo Jesús. Que Cristo Jesús, al ser encarnado, fue engendrado por el Espíritu Santo y fue llamado el Ser Santo. O sea, aunque era un ser humano 100%, aunque seguía siendo Dios 100%, había una gran diferencia. No tenía esas inclinaciones pecaminosas como cada uno de nosotros las tenemos. Dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá. Fíjese, se habla de su santidad desde antes de que él hubiese nacido. Y la palabra de Dios lo define como un misterio, algo que no alcanzamos a comprender totalmente, pero que la Biblia nos da información. Dice 1 de Timoteo 3:16, al hecho de Cristo se haya encarnado, le llama grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Imagínense, sin ninguna necesidad de venir a este mundo, sin ninguna necesidad de sufrir, más que motivado por el deseo de salvarnos, Cristo se hizo carne. Ese es el gran misterio de la piedad.
hay un misterio que es el misterio de la iniquidad. Ese es lo contrario, es decir, cómo Satanás, un ser que había sido creado perfecto, se rebeló en el cielo y todo el daño que ha hecho a la humanidad. Y Juan 1:14 lo expresa así: y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo fue hecho carne. Nosotros debemos de comprender que aunque Cristo se hizo carne, Cristo se hizo un ser humano y al mismo tiempo seguía siendo Dios, Él ya existía desde la eternidad. Hay ciertos grupos religiosos que ellos comprenden de cierta manera las Escrituras, donde no creen que Cristo ya haya existido desde la eternidad, pero ya había varias profecías sobre la vida de Cristo mucho antes. Es decir, Cristo es Dios y Cristo tiene vida en sí mismo, o sea, Cristo ya existía desde la eternidad. Por ejemplo, Primera de Juan 1:1: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Miqueas 5:2 lo expresa así: pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Fíjese desde dónde se remonta la existencia de Cristo Jesús. Desde los inicios de los tiempos a los días de la eternidad. Es decir, Cristo Jesús no fue un ser creado. Cristo Jesús es el creador. Cristo Jesús no necesitaba que alguien le diese vida, sino que Él es la vida. Por ejemplo, Juan 1:4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Voy a regresarme un versículo más, al versículo número 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Maravilloso que Cristo Jesús, siendo Dios, habitando en la eternidad, habitando junto al Padre, recibiendo la gloria de los santos ángeles y de los mundos que no cayeron en pecado, Cristo Jesús decidió hacerse humano y vivir a este mundo corrompido por la maldad, corrompido por el pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que grande es este misterio, el misterio de la piedad. Cómo siendo Dios decidió venir aquí, a esta tierra llena de maldad. Y varias profecías anunciaban ya su nacimiento. Por ejemplo, el profeta Isaías, en capítulo 9, versículo número 6, dice de la siguiente manera: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Vea ya cómo el profeta Isaías lo había anunciado. También esa otra profecía mesiánica que se encuentra en Isaías 7:14 dice así: por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, es decir, Dios vino a esta tierra y Dios estaba con nosotros. Mateo 1:23: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. A manera de ilustración, imagínese que un presidente de uno de los países más ricos del mundo decidiese vivir a uno de los barrios más pobres del mundo. ¿Se daría cuenta que el gran sacrificio que ese presidente tendría que haber hecho? Pues más o menos así fue lo que Cristo hizo. Imagínense, habitando junto a la gloria del Padre, habitando a su lado. Dice Cristo Jesús: yo y el Padre somos uno. Cuando Cristo Jesús estaba sufriendo, una de las cosas que más le preocupaba era quedar separado eternamente del Padre. Imagínense cuán acostumbrado estaba Él, que desde la eternidad había estado al lado del Padre, y le preocupaba quedar separado eternamente de Él. ¡Qué gran sacrificio hizo Cristo Jesús!
Y como ya lo habíamos dicho anteriormente, era 100% Dios y 100% hombre. Es decir, al Cristo venir a esta tierra no perdió nada de su divinidad. Algunos discuten este tema diciendo que quizás Cristo perdió algunos de sus atributos, pero no es así, mis queridos hermanos. Lo que Cristo perdió fue salir del Padre, es decir, la gloria que él tenía al servicio de los ángeles, pero su divinidad no se disminuyó, siguió siendo Dios al venir aquí. Dice el deseo de todas las gentes en la página 111, aunque sus modales eran amables y sencillos, daba a los hombres una impresión de un poder escondido, pero que no podía ocultarse completamente. Su divinidad estaba cubierta por su humanidad. Y un claro ejemplo de esto es el momento en que Cristo se transfiguró. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí valdría la pena dar una revisión a estos versículos que aparecen en la pantalla. Por motivos de tiempo no lo haré, pero los voy a mencionar brevemente. Salmo 4:6, Daniel 10:6, Apocalipsis 1:16, 10:1, Isaías 33:14 y Hebreos 29. Estos versículos son importantes porque nos muestran la apariencia de Dios, es decir, cómo Dios en algunas ocasiones se reveló hacia ciertas personas, cómo se mostró hacia ciertas personas y cómo ahora Cristo Jesús se está mostrando ahí en la transfiguración. Y es importante ver esto, porque así como Dios se ha dejado ver, así se dejó ver en el monte de la transfiguración. Y fue uno con nosotros, pero libre de pecado, como ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Que se hizo hombre, pero no tenía esas inclinaciones pecaminosas como usted y yo las tenemos. Él fue libre del pecado. Para poder salvarnos, Él necesitaba ser libre del pecado. Si no, Él también hubiese tenido la necesidad de ocupar un Salvador, pero no fue así. Él fue libre del pecado y nunca pecó. Dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y Juan 1:4, lleno de gracia y de verdad. El tercer tomo de mensajes selectos en la página 147 y en el tomo 2 dice, Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. Y ya casi estamos llegando al final de este tema y quiero mostrar algunas cosas que fueron significativas para la humanidad. Primero, la humillación de tomar una naturaleza inferior a la suya. Filipenses 2:6 y 7 dice así, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense la humillación de tomar una naturaleza inferior. Pero lo hizo por el objetivo de salvarnos. Número 2. Las marcas de la crucifixión las habrá de tener por la eternidad. Juan 20:27, después de haber resucitado, Cristo Jesús les dijo a alguno de sus discípulos, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y en especial se lo dijo a Tomás, aquel que había sido incrédulo. Zacarías 13:16, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en casa de amigos míos. El conflicto de los siglos en la página 653 lo presenta así.
solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. Número 3. El gran amor que tiene por los seres humanos, que habrá de conservar esa naturaleza por la eternidad. Hechos 1:11 dice así: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Así como fue tomado, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Imagínense, habrá de conservar la naturaleza humana por la eternidad. Es decir, al hacer eso, los seres humanos ahora somos beneficiados, ahora ganamos los seres humanos, porque se habrá de identificar con nosotros por la eternidad. Hebreos 7:24. Pero refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y el hecho de que Cristo se haya hecho ser humano, Él comprende nuestras luchas y comprende nuestros sufrimientos. Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero Él no pecó. Tuvo hambre, lloró, se cansó, tuvo sed, fue incomprendido por su familia. Ellos no creían en que Cristo Jesús era el Mesías. Es más, hasta lo tiraban de loco. Imagínense, si hay alguien que nos comprende de la divinidad, es decir, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, es Dios Hijo. Porque de los tres, el único que sabe qué es ser un ser humano, el único que sabe los sufrimientos de los seres humanos, es Cristo Jesús. Así es que si usted en algún momento está sufriendo, si usted en algún momento está pasando por pruebas, por situaciones difíciles, tenga presente que Cristo Jesús le entiende y a Él puede acudir. Y como ya lo habíamos dicho, elevó la humanidad. Al tomar la naturaleza humana sobre sí, los seres humanos fuimos elevados. Maravilloso, mis queridos amigos. Ahora hay alguien en el cielo que es un ser humano, que al mismo tiempo es Dios, que nos comprende y que el resto de la eternidad, y no decir resto, ¿verdad? Porque es eternidad, más bien durante toda la eternidad, habrá de tomar esa naturaleza humana. Y yo quiero invitarlos a que redoblemos nuestro compromiso con la misión. Cristo Jesús dejó su gloria por venir aquí, a esta tierra, con el objetivo de buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Realizar evangelismo activo, discipulado y testimonio personal para llevar a otros el conocimiento de Cristo. Y los cristianos deben de manifestar un amor sacrificial en sus relaciones familiares, eclesiásticas y comunitarias. Así como Cristo se dio a sí mismo para salvarnos, nosotros también debemos de hacer esfuerzos porque otros también encuentren el camino de la salvación. Y a manera de conclusión, Cristo se encarnó, es decir, se hizo ser humano. Fue 100% humano y fue 100% divino. Varias profecías ya lo anunciaban y la humanidad ganó. Nos dio la salvación, elevó la raza humana, nos entiende y nos da un ejemplo de humildad, de cómo nosotros debemos de conducir nuestras vidas. Mis queridos amigos, gracias por estar una vez más en este podcast, mis queridos amigos. Deseo que Dios les bendiga y permítame hacer una oración por usted. Eterno y buen Padre Celestial, gracias Señor, porque en el plan ideado desde la eternidad se había previsto que Cristo se identificase con los seres humanos haciéndose carne y sangre, Señor. Gracias porque Cristo se mantuvo activo siempre buscando la salvación de los seres humanos. Gracias, Señor, porque
cuando vino a esta tierra, decidió padecer por nosotros, Señor, y hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. Te pedimos, Señor, que el ejemplo de Cristo Jesús, ese ejemplo de buscar y salvar a lo que se había perdido, nosotros lo podamos adoptar, Señor, y podamos, Señor, también involucrarnos en la salvación de otras personas, Padre. Porque todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esparcid la luz